Pues buenas noches a todos y estamos una vez más reunidos para hablar de temas. Y hoy es, para mí, un gran tema. Ya se va a acabar el mundo. A cada rato parece que son sistemáticas estas advertencias, ¿no? En el año 2000, no nos olvidemos del Y2K, en el año 2012, el fin del año Maya, en 2020 con las guerras nucleares, con las amenazas. Bueno, son sistemáticas, son muchas. Y hoy quiero que reflexionemos y que me digan, ya está por acabarse el mundo, ahora sí, ¿qué significa esto de que se va a acabar? Entonces, pues, ¿quién quiere empezar? Pues yo, Joaquín, si me permiten, efectivamente, como bien dices, creo que ha habido oleadas cíclicas, ¿no? De la firme creencia de que el mundo se va a acabar, ¿no? Y yo creo que ahí, como decíamos antes, estábamos platicando, creo que habría que identificar o diferenciar si el mundo se va a acabar o se podría acabar la raza humana, ¿no? Porque sí son dos riesgos, digamos, diferentes. Ahora, yo creo que si bien no se va a acabar súbitamente el mundo, que bueno, podría suceder también por cualquier catástrofe, ¿no? Existe el cálculo ocioso de que si se dispararan todas las armas nucleares al unísono, en 24 segundos no quedaría del planeta Tierra más que basura espacial, ¿no? Pero bueno, descontando esos riesgos propios de los humanos, creo que sí estamos encaminados hacia una degradación del mundo, ¿no? Que hemos ido dando pasos muy lentos, pero desafortunadamente seguros y firmes, que nos están encaminando a un colapso ecológico, ¿no? Eso también me parece innegable. Esto de lo que han estado hablando todos los dirigentes del mundo, del calentamiento global, de la necesidad de bajar las emisiones que producen el efecto invernadero, es decir, la polución básicamente industrial, ¿no? Y yo creo que ahí, pues si no se va a terminar, repito, súbitamente, estamos encaminándonos hacia una catástrofe que sí dificulte mucho las condiciones de vida en el planeta, ¿no? Yo creo que eso es lo alarmante. Grecia, ¿cómo lo ves? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Se va a acabar la humanidad? Sí, llamero, ¿qué piensas? Es que yo estoy como en otra frecuencia. Yo más bien pienso que recordé un libro de Derrida sobre un tono apocalíptico en filosofía, adoptado recientemente en filosofía, y justamente nos dice, ¿no? La palabra apocalipsis, ¿no? Apocaliptus, una cosa así, Apocaliptos. como descubrir, revelar un secreto. Y bueno, a mí me parece muy interesante porque justamente cómo podríamos pensar este discurso adoptado, ¿no? Recientemente, o ni tan recientemente, ¿no? Desde el 2000 para acá, los últimos 20 años por lo menos, ¿qué tanto podrían servir en el sentido de cuestionarnos hasta qué punto este discurso sirve para legitimar ciertos intereses, ¿no? De lo que él llama los mistagogos, ¿no? ¿Quién va a descifrar el misterio? Es decir, ¿quién va a poder salvar al mundo? Porque bueno, si se va a acabar, entonces tiene que haber un héroe, ¿no? Entonces creo que por ahí Paola decía, ¿no? Estados Unidos nos va a salvar. ¿Cuál es el nuevo proyecto, ¿no? En esta cuestión de Marte, o sea, yo quiero vincular más allá del hecho físico como tal, que efectivamente tiene razón Alberto, o sea, estamos, y ni siquiera es que sean unos años, ya estamos en una catástrofe demográfica en cuestión de recursos, etcétera, etcétera. Pero más bien yo pienso en lo otro, ¿no? ¿Cómo utiliza el poder este discurso apocalíptico, ¿no? Justo para decir, nosotros somos quienes portamos esta revelación y entonces vamos a ser los salvadores, ¿no? Entonces, ahí más bien es quién es el portador de la salvación en este escenario catastrófico. Y Paola, Yo ¿tú qué concuerdo, crees?
Concuerdo con Grecia, me parece que hay de ahí dos dimensiones que tenemos que explorar o al menos tener en cuenta. Por ejemplo, lo que dice Alberto es clave o es el hecho real de que se va a acabar el mundo. Eso no sabemos cómo va a suceder, pero sabemos que va a suceder, ¿no? Como la muerte misma de cada uno de nosotros. Pero también está esta parte que tiene que ver más con el imaginario, ¿no? Grecia nos hablaba de Derrida y yo creo que sí, aunque es una preocupación cíclica, el fin del mundo, los apocalipsis, siempre ha habido como un nexo súper importante entre el fin del mundo y su renovación, ¿no? Y justamente ahí entra la dimensión política que nos mencionaba Grecia. Y creo que nos vendría bien pensar un poco sobre qué significa en específico esta nueva especie, ahora sí que retomando también a Derrida, esta especie de apocalipsis sin fin, ¿no? Un apocalipsis sin una visión de cómo podemos transformar el mundo, que podría pensar que es la característica principal de nuestro apocalipsis, ¿no? O sea, no tenemos, bueno, venimos del siglo pasado con una desilusión muy grande ante las grandes narrativas, ¿no? Los grandes relatos. Venimos muy desencantados, terminamos como con esperanzas muy mínimas el siglo XX, ¿no? Nos quedamos con la democracia, pero la democracia también vino de la mano del desarrollo del neoliberalismo, de la globalización y de una serie de fragmentación social que ha llevado como a procesos de hiperindividualización, ¿no? Y obviamente, pues no tenemos ni el tiempo, ni el deseo, ni el interés, ni las herramientas para pensar en un proyecto colectivo, ¿no? Entonces, ese aspecto que subrayaba Grecia como de la dimensión de imaginario político y social del apocalipsis me parece como muy interesante porque también se vincula con qué estamos haciendo para evitar ese fin, ¿no? Este fin empujado por la crisis climática, ¿no? Entonces creo que, aunque sí son dos dimensiones, las podemos como conectar aquí en la charla. Claro, yo les confieso que mi motivación para traer este tema a la mesa fue un texto muy breve que leí de Martín Caparrós dentro de sus cuadernos que se llama Ahorita. Y bueno, él sí está diciendo que ahorita nadie ve el futuro como con ilusión, como con... O sea, que hubo momentos de la historia en el que el futuro era algo que albergaba mucha esperanza, que se esperaba realmente. Y ahorita no está eso. Sí está, yo creo que muy importante la división que hagamos entre mundo y humanidad. Porque el mundo, o sea, hay un documental muy bueno de Neil deGrasse, donde él dice que si se extinguiera toda la vida en el planeta Tierra, con los tardígrados que habría supervivientes digamos, todavía en la órbita de la atmósfera terrestre, sería suficiente para repoblar otra vez de vida al planeta y que se reiniciara todo. Entonces, cuando pensamos en el universo, en tiempos del universo, si me dices, eso va a tomar 1.000.000 de años, pues para el universo es un rollo muy diferente, ¿no? Para el ser humano cambia totalmente la perspectiva. Hay otro libro de Noah Harari donde habla sobre esto de las especies y decía que, bueno, que homínidos anteriores tuvieron intervalos de millones de años, ¿no? De 2 millones de años, y que para este Homo sapiens sapiens ya no se le pueden pronosticar más de 2.000 años más. Y si nos fuéramos como a estos rollos del antropoceno y de cambio climático y todo esto, bueno, ahí otra vez Caparrós, él como que dice, ¿sabes qué? Cambio climático muy fuerte, él no lo ve como que se acabaría la humanidad, pero que sí serían pocos los que pudieran beneficiarse, pocos los que pudieran encontrar un modus vivendi todavía compatible con sea cuáles fueran las condiciones que están cambiando. Entonces aquí sí estamos en una dimensión diferente. Yo la entiendo esta vez menos religiosa. No sé si ustedes recuerdan esta historia, ¿no? De la secta que se suicidaron todos al mismo tiempo porque ya estaba predicho que se tenían que morir. Y entonces todas estas narrativas de fin de la humanidad con motivo del pecado, ya no se escuchan tanto. O sea, sí siguen existiendo, ¿no? O sea, pero ya no se escuchan tanto. Ahorita más bien es no por nuestros pecados, sino como por nuestro uso irresponsable de los recursos del planeta. Y eso me remite a lo que dijimos en nuestra sesión pasada, cuando hablamos del ser humano en tiempos del neoliberalismo, ¿no? O
sea, realmente es el individuo el que hace el uso indiscriminado de los recursos. O sea, realmente, o es como que la dinámica global que para mantener cierto estatus hace un uso tan indiscriminado de los recursos que llevan a esta elevación de las temperaturas y todo eso. Eso es lo que estoy yo como más o menos vislumbrando. Yo quisiera recuperar un poco lo que decía Grecia. O sea, es un hecho, ¿no? Que todas las narrativas apocalípticas también tienen un trasfondo político, ¿no? Finalmente, el Estado moderno se funda sobre el miedo, ¿no? El miedo a una situación hipotética que es el estado de naturaleza, ¿no? Bueno, aunque muchas personas hagan la lectura inversa, ¿no? De que el estado de naturaleza descrito por Hobbes sea una situación originaria, es más bien una situación hipotética, ¿no? Y entonces el miedo de llegar a un todos contra todos, pues nos ordena políticamente, digamos, ¿no? Eso es una realidad muy interesante. Cómo se están administrando esos discursos apocalípticos en términos políticos y cuestionarnos en favor de quiénes, ¿no? Ahora, yo mencionaba, y con esto rescato el último comentario de Joaquín, que sí me parece que nuestra época es muy diferente a las previas, porque no existían en esta magnitud esos riesgos ecológicos, ¿no? Que hoy estamos enfrentando. Ahora, a mí me parece que lo que sí hay que subrayar también es que me parece que sí el hombre ha hecho un uso indiscriminado de los recursos, pero eso no es nuevo. Es decir, muchas veces se le achaca, ¿no? A la época industrial. Yo creo que la época industrial, y además si la contrastamos con lo que decía Joaquín, los tiempos del universo, pues es una millonésima de segundo para esos tiempos universales, ¿no? Y yo creo que no ha sido la época industrial la que ha acelerado este riesgo ecológico. Yo creo que es algo mucho más antiguo, es algo inclusive que podríamos definir como propiamente humano. Es decir, yo hace tiempo escribí por ahí un artículo que se llama Disertación sobre la crisis total, en la que hablaba de la autosustracción del hombre de la naturaleza, ¿no? Este proceso que sucedió hace muchísimos años y a través del cual el hombre en un momento dado se coloca por encima de la naturaleza, cometiendo un error lógico y olvidando que él es parte de esa propia naturaleza y que si él devasta esa naturaleza, pues terminará por devastarse a sí mismo, ¿no? Ahora, hay ejemplos muy antiguos de esto, ¿no? Y me quisiera referir a ellos muy brevemente. Uno está en los jardines de Nínive, estos conocidos popularmente como los jardines colgantes de Babilonia. Es decir, un rey en Babilonia se casa con una reina foránea y ella extraña mucho los árboles y los bosques de donde es originaria y entonces el rey moviliza todos los recursos necesarios para reproducir el lugar de origen de la reina en medio del desierto. Construir artificialmente un ecosistema boscoso en medio del desierto, yo no quiero imaginarme ni qué recursos desplegó, ¿no? Ni qué devastación ecológica produjo en su momento. Y el otro gran ejemplo es el Gran Buda de Leshan en China, ¿no? Es decir, había un río ahí muy caudaloso en donde los pescadores se accidentaban de manera continua y el emperador decide esculpir un Buda que los proteja en una montaña que rodea el río que ahí está encañonado. Y bueno, evidentemente cuando empiezan las personas a quitar la piedra y a esculpir el Buda, todos esos desechos caen al río y lo hacen menos caudaloso y listo, ya está, protegieron a los pescadores, pero nadie se ha detenido a pensar en la devastación del ecosistema que produjo esa escultura milenaria, ¿no? Es decir, creo que es un proceso muy, muy largo y que desafortunadamente hoy estamos viendo como las consecuencias, ¿no? O sea, siempre el presente va a estar viviendo las últimas consecuencias de todos esos procesos pasados, ¿no? Pero creo que sí hay que entenderlo como un proceso de larga data, ¿no? Y a lo mejor si nos fuéramos a la parte literaria, pues también, o sea,
Fausto, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué trata de decir, no? El ser, donde ve liso quiere poner chipotudo, donde está alto, aplanar, o sea, no nos damos lejos. Las Vegas, ¿no? O sea, se nos ocurrió hacer en el medio del desierto y eso parece un signo de la humanidad, pero no sé, Alberto, ¿tú cómo ves si en la antigüedad, que evidentemente sí había esta devastación de los ecosistemas y que acababa haciendo que se acabaran las civilizaciones, que tuvieran que emigrar, que pasara todo eso, se pudiera comparar ahorita con la escala por la cantidad de personas que somos? No sé cómo lo veas ahí. Es que ahora, evidentemente, yo creo que acabas de mencionar la clave, Joaquín, es la escala, ¿no? O sea, los recursos que se movilizaron entonces, aunque eran muy grandes, hoy serán más grandes, porque los proyectos cada vez demandan muchos más recursos, ¿no? Lo estamos viendo aquí en México, ¿no? Por ejemplo, la torre esta mítica que levantan aquí en Ciudad de México, bueno, pues eso podría interpretarse de dos formas, ¿no? Por un lado, el triunfo tecnológico, el acceso a cierta calidad de vida de ciertos sectores de la sociedad, pero si tú ves el otro lado, representó prácticamente un apocalipsis. Es decir, el pueblo de Joco, en donde está enclavada esta construcción, comenzó a hablar del derecho al sol, por ejemplo, ¿no? Y lo que sucede es que la torre mítica les cubre el sol. O sea, imaginemos, pues, y no hablemos del agua, que se consume toda el agua de la zona, la torre mítica. Imaginemos un mundo o un lugar en el que tienes que vivir porque ahí has vivido históricamente o porque ahí quieres vivir, ¿no? Y no te pega el sol nunca. Eso es apocalíptico ya, ¿no? O sea, en fin, creo que hay aristas interesantes para abordar. Ahí está justamente la relación de la que nos habla Derrida, ¿no? Tú aquí creo que es un gran ejemplo, ¿no? La salvación es un acceso a otra forma de vida, y viva la tecnología, pero ¿a costa de qué o de quiénes? ¿No? Es nuevamente esta relación, ¿no? Entre poder, salvación, ¿quiénes están salvando? O a costa de quién se está ofreciendo esto, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, pensar en que el mundo es finito y que nosotros somos una nada, ¿no? Ahí tendría razón Nietzsche, los que ustedes quieran. Pero dentro de este momento histórico, ¿no? Nuevamente, ¿cómo se da esa relación, ¿no? Entre ese poder, técnica, yo qué sé, y salvación. Digo, a mí es lo que como que me interesa, ¿no? Realmente vincular. No, y velo, por ejemplo, Grecia, en el ejemplo que mencionas, Turquía, ¿no? O sea, viene el sismo. Obviamente mueren miles y miles de personas. Y justo una compañera que era arquitecta cuando recién pasaba el sismo decía, no, es que eso se ve súper mal construido. Y justo ahorita el tema ha sido en Turquía ese. Lo corrupto de los permisos para la construcción, quien se enriqueció con ese boom inmobiliario del sur de Turquía, realmente hoy son vidas que no vamos a poder recuperar. Entonces, la tierra no va a dejar de temblar. La tierra ha temblado lo que tiene. Por eso desde hace muchos años se eliminó de los manuales de crisis humanitarias el tema de desastre natural, porque la naturaleza no genera ningún desastre. O sea, el desastre es que tú te tienes que asentar a vivir en un lugar que sabes que va a temblar o que se va a inundar, pero luego no te queda de otra o te engañan o qué sé yo. Entonces no existe el tema de desastre natural, pero sí existe esto, ¿no? De que quien tuvo el poder, quien tuvo el recurso, quien pudo aprovechar sus conectes, construyó. Y hoy esa construcción se acabó y acabó con las vidas de muchos. Entonces hay una relación muy directa, ¿no? Entonces a veces cuando decimos, no, es que por el cambio climático se produce menos maíz.
no, no es cierto, o sea, el clima no nos está haciendo nada. Entonces, es una respuesta lógica a lo que nosotros le damos como input a la naturaleza. Así lo veo yo. Pero ahí, por ejemplo, yo me confundo un poco, sobre todo porque este tema me apasiona, de los apocalipsis, y históricamente uno de los grandes problemas de los que estudian el apocalipsis o los fines del mundo es que siempre se piensa como una excepción, ¿no? Entonces nos encontramos en un momento distinto a todos los demás momentos, ¿no? Es una tendencia. Yo no dudo que todos, obviamente siempre hay condiciones históricas específicas, siempre hay actores distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no al creer, al caer justamente por esa preocupación legítima por lo que va a suceder, no sé qué también en enfocarnos solamente en eso y no buscar soluciones, porque justamente ahorita lo que decía Joaquín ya no está hablando como en términos como de la humanidad, la relación naturaleza como ser humano en una manera como mucho más abstracta, está hablando de cosas súper concretas en las que yo creo que nos podríamos enfocar y no tanto como en esta perversa relación que se romantizó justamente en la modernidad, ¿no? A la hora de hablar de la superioridad del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, no sé, ahí yo siempre tengo como broncas con este tema porque caemos en eso, ¿no? A pensar que estamos, ahora sí ya es el último fin de los últimos fines de las épocas, ¿no? Y sí, las condiciones son distintas y son excepcionales, pero no necesariamente va a ser el fin definitivo, ¿no? Yo creo que ahí sí coincido con Caparrós, creo que vamos a seguir viviendo peor, cada vez peor, cada vez peor, y justamente la técnica, la tecnología va a servir para quienes puedan pagarla, irse a Marte, irse a cualquier otro enclave artificial, pero no sé, yo sí no veo el fin tan cercano, ¿no? O sea, yo creo que el desgaste va a ser mucho más paulatino y pues mucho más desagradable en ese sentido. Pero no Sí, sé, yo coincido, yo tengo yo, dudas. sí, yo coincido contigo, Paula. O sea, la verdad es que, no sé, ¿ibas a decir algo, Grecia? No, perdón. Adelante. No, es que te digo, yo coincido contigo, Paula, porque en el sentido acuérdense cuando empezó la pandemia, que cambió mucho tráfico vehicular, que cambió, o sea, cuando estábamos realmente así como repensando todo y que la gente empezó a producir más sus cositas locales y hubo un boom de esto de los huertos familiares, etcétera. O sea, que no duró para siempre, pero que evidenció que era posible que es posible revertir que es posible repensar la industria, o sea, en la Ciudad de México, que es un ejemplo que tenemos cercano, la mayor parte de las personas que trabajan en Santa Fe provienen de la región de Chalco, que eso significa una peregrinación diaria muy en detrimento de la calidad del aire de la ciudad. Y no me digas que no se pudiera hacer una política pública más efectiva para resolver ese tipo de cosas. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible, pero como requeriría, ya sabes, que todos digamos a la cuenta de 1, 2, 3 vamos a cambiar, pues más bien quien tiene el privilegio es quien sí va a poder seguir mitigando mejor estos efectos y quien va a poder seguir surfeando más, y quien no, pues está ya hasta forzado a veces a migraciones forzadas muy extremas, creo yo. Los ricos, al final de cuentas, pues, ¿no? Sí, Los ricos se salvarán y los pobres morirán. ya, de hecho ya está pasando, ¿no? Ya, unos ya se están salvando y otros ya están muriendo. Eso es lo que nos dicen las cifras. Yo voy a Año ser con de año es los lo que que se está mueran. pasando. Grecia, ¿qué ibas a decir? No, es que ya, o sea, cambiamos de tema. Volvemos, no te preocupes, No, peloteamos. más bien pensé en que justamente cuando decías, ¿no, Paola? En términos de que siempre se piensa que ahora sí, esta es la buena, esta es la buena. Pues es que ese es el sentido, ¿no? Justamente de esa legitimidad del propio discurso, ¿no? Del apocalipsis, ¿no? Ahora sí, este es el bueno. Y su estado de alarma es el que realmente interesa, ¿no? Porque si lo viéramos con abnegación, ok, ya, ahora sí ya se va a acabar el mundo. Pero no, eso mueve conciencias, eso abre carteras, eso agrupa gente, eso
resulta muy beneficioso, ¿no? ahora sí ya viene el bueno. Claro. Sí, pues se lucra con el temor, ¿no? A fin de cuentas. O sea, Hay toda una industria alrededor del miedo, ¿no? Ahora, sí. también creo que sería muy interesante, porque hemos, digamos, visto el apocalipsis y platicado de él, teniendo en consideración una visión del propio apocalipsis que le teme, ¿no? También ha habido corrientes de pensamiento que lo buscan, ¿no? Que lo desean, en Sí. términos como de una purga de la civilización humana, ¿no? Yo creo que uno de los que tal vez merezca mención especial sea Theodor Kaczynski, ¿no? El llamado Una Bomber, y toda su propuesta anarcoprimitivista, ¿no? Que ahora sí, a través de su propuesta, pues no solo no le temeríamos al apocalipsis, sino exigiríamos apocalipsis now, ¿no? Sí. Sí, buena Eso también está referencia, muy Alberto, interesante. buena referencia. Está Bueno, muy ¿qué dicen, interesante eso. qué me dicen del marxismo como el máximo ejemplo, ¿no? De buscar el apocalipsis y la salvación, ¿no? El fin último de la libertad en la tierra. No, o la judeocristiana clásica, ¿no? De que la segunda venida o primera venida del Mesías, como se le quiera ver, es para que esto ya se limpie, porque como que esto es una especie de lugar no muy perfecto, y el que sigue sí ya va a ser perfecto. Entonces también está eso, ¿no? O sea, el apocalipsis deseable, el de que significaría ya el famosísimo juicio final. Pero justamente ahora estamos, como venimos del siglo XX, me parece, pero puedo estar súper equivocada, venimos de una gran desilusión en términos como de ideologías y de grandes proyectos, ¿no? Creo que estamos en un apocalipsis sin esa como utopía renovadora, ¿no? Entonces sería interesante como pensar cuál podría ser Más esta. bien es el tiempo de las ideologías que creen que no hay ideologías y que ya no, o sea, es como la ideología de sin las ideologías, ¿no? Más bien. Claro, que fue justamente lo que se promovió con el posmodernismo, ¿no? Seguimos como arrastrando esa soberbia de que ya estamos más allá de los mitos, ¿no? No, nada nos detiene más que, no sé, el no podernos comprar lo que queremos comprarnos ahora, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo. Entonces, estaría bueno tratar de superar ese individualismo, no sé, ¿cómo? ¿Quién sabe? Ese es todo un tema. ¿Qué nos va a dar consuelo ahora? ¿Cuál es nuestro país de la jauja? Consuelo, ¿no? ¿Qué? Perdón, Grecia, no escuché. Que dice que ya no, nada podrá consolarnos, porque Dios murió. Una Alexa nos va a consolar. Pero dense cuenta que en los espacios comunitarios, justo los que han sido más azotados por, ya sea que por un brote de violencia o un sismo o un incendio, etcétera, recuperan un poco de este sentido ya no tan individualista, porque eso también es una parte muy contradictoria, ¿no? Justo las partes menos beneficiadas del sistema, las que sí ya están fuera de que mis compras en Amazon y no sé qué, las que ya están totalmente fuera, recuperan mucho de este sentido comunitario y se plantean otras historias muy diferentes. O sea, aquí la organización mexicana Cadena tiene una misión en Turkana, que fue un lugar que se estableció como provisionalmente para que ahí vivieran personas que fueron desplazadas por una crisis en África, y ya van 3 generaciones de personas que nacen y viven ahí. Entonces, el lugar provisional se convirtió en este nuevo renacer o en este nuevo inicio de una nueva civilización de gente que se fue hermanada por una desgracia. Y entonces esos son como microcosmos dentro de esta civilización que dicen, ok, si ya lo otro no nos funcionó, pues empezamos desde cero. Y eso a mí me parece súper interesante. No, incluso Joaquín en Argentina. O sea, también, digo, más allá del apocalipsis ecológico, ¿no? Podríamos pensar también en apocalipsis económicos, ¿no? Que también generan problemas devastadores. Y lo estamos viendo en Argentina, en donde se ha recuperado mucho de ese comportamiento comunitario, de esa solidaridad comunitaria, ¿no? Lo vemos en este momento desafortunado de la economía argentina, que
el año pasado, debido a la pandemia y acentuado por la guerra de Ucrania, alcanzan inflación del 98%, ¿no? Y ves cómo las personas en la calle comienzan a establecer comedores comunitarios y tal, y comienza esa solidaridad, ¿no? También es muy interesante. Pues los Sí, que dos, de alguna manera les llega su apocalipsis en un sentido de vida, no en esto de se acabó el mundo, pero se acabó el mundo como yo lo conocía a raíz de un evento, como tú dices, o económico, lo que sea, y es un renacer, porque es un repensar. pues tenemos las dos caras, ¿no? De ese apocalipsis. Por un lado, el individualismo, como nos dice Paola, y por otro lado, este renacer, ¿no? Social también. Pues no sé qué quieran concluir. Pues habría que pensar en qué época estamos, y actuar en consecuencia. Esa sería mi conclusión. Yo pues concluiría que coincido con Caparrós, no hay apocalipsis en el corto plazo. Sí estamos enfrentando ahora una crisis real en varios sentidos para la humanidad, pero no es para que se acabe ni la civilización ni el mundo, pero sí para que nos pongamos a pensar en que ya llegamos a los límites de la supervivencia en cosas ya, vamos, fundamentales. Entonces yo me quedo con eso. No hay apocalipsis pronto, pero sí estamos en un momento crítico de repensar nuestra supervivencia como especie y como civilización, creo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen. Creo que nos vendría bien utilizar todos esos temores individuales, sociales y demás para repensar cómo estamos viviendo y cómo quisiéramos vivir, ¿no? Que sea un poco de apocalipsis renovador sería interesante. Y bueno, pues yo un poco más pesimista, ¿no? Pensando en que en efecto el apocalipsis como tal no sabemos cuándo llegará y ese es el sentido del apocalipsis, que no llegue, ¿no? De hecho, el sentido de la historia misma, desde que se funda en esta cuestión cristiana, es que no venga, ¿no? O sea, que es aplazarlo completamente, ¿no? Porque ese es el sentido mismo, ¿no? Entonces, más bien estaría pensando en que es el anuncio de una nueva era en la que quién sabe qué va a pasar, ¿no? Marte, esta carrera espacial, y bueno, nuevamente ahí el poder, ¿no? El poder anunciando sus nuevas salvaciones y donde no creo que haya escenarios positivos, ¿no? En términos sociales, ¿no? Lo veo más por una cuestión más individualista, como dice Paola, ¿no? Creo que el escenario sí lo veo negativo, pero bueno, yo creo que da para más y seguir reflexionando en otros momentos. Pues muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias.